para equivocarse y se fue el primer set. Gana Argentina el primer set, 14-13. Qué lástima. Qué lástima, se nos fue el primer set. Hablando de irnos, vamos a la pausa. Enseguida ya Freddy Irala va a analizar el porqué de este primer set que favoreció a Argentina 14-13. Nivea Sun Protect and Bronze es el primer protector solar que estimula la generación de melanina propia de tu piel, acelerando tu bronceado natural con la protección más segura. Disfruta una piel más linda. Nivea Sun Protect and Bronze. Hoy, en Fútbol en Directo, Tigo Sports te trae una nueva edición del clásico más añejo en el Defensores del Chaco. El Indio va por su primera victoria en el torneo, mientras que el franqueado quiere volver a triunfar. Guaraní versus Olimpia. En vivo, hoy a las 18 por Tigo Sports. Y en alta definición, por señal 701 de Tigo TV HD. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Llévate un Huawei i210 por 349.000 guaraníes. Alcatel T-Pop por 299.000 guaraníes. Samsung Young por 599.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart. Estamos de vuelta desde el fabuloso Yachty Golf Club paraguayo. La jugada clave la tuvo Argentina. En realidad Paraguay tuvo tiempo para un último ataque, pero no fue posible aprovechar ese último ataque. Este es el gol del set. El gol de Fernanda Robeta, porque vale doble, giro de 360 grados. Ah, no, esta es una jugada anterior. Ah, no, ahí está, sí es la jugada. Y hay un pase descoordinado que no le llega bien a Anita Acuña, y lamentablemente Paraguay pierde la oportunidad de anotar, aunque sea un gol individual que permita llevar esto a un gol de oro. Vamos a la pausa. Enseguida retornamos con el comentario del medio juego de Freddy Irala. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Llévate un Blue Dash por 349.000 guaraníes. LG L3 por 449.000 guaraníes. Nokia 520 por 629.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart. Hoy, en Fútbol en Directo, Tigo Sports te trae una nueva edición del clásico más añejo en el Defensores del Chaco. El Indio va por su primera victoria en el torneo, mientras que el franqueado quiere volver a triunfar. Guaraní versus Olimpia. En vivo, hoy a las 18 por Tigo Sports. Y en alta definición, por señal 701 de Tigo TV HD. Nivea Sun Protect and Bronze es el primer protector solar que estimula la generación de melanina propia de tu piel, acelerando tu bronceado natural con la protección más segura. Disfruta una piel más linda. Nivea Sun Protect and Bronze. Ya estamos de vuelta con el partido por la medalla de bronce del Panamericano de Beach Handball, handball de playa, Paraguay 2014. Argentina le ganó el primer set a Paraguay de manera dramática, 14-13. Pero más que la medalla de bronce está también en juego el pasaje, el último que queda para el Mundial de Brasil, el Mundial de Recife. Comenta Freddy Irala
Qué cerca tuvimos otra vez de ganarle un set a Argentina. Sí, perdió Paraguay por la mínima, el partido fue parejo, Paraguay le faltó ajustar los fly, no estuvo atenta Anita Acuña, Paraguay desbordó bien por los costados con Alison Nasser y con Leticia Martínez, estuvieron bien las arqueras, Araceli Yarges y también la número 12 Carmen Ríos, pero faltó un poquito más de Nilsa Romero, entre otros, por el medio. A Paraguay le costó un detalle, Anita Acuña ayer se lastimó ante Uruguay y no sé si se recuperó al 100%, por eso que no se lo estaba utilizando muy bien en la jornada de hoy. El salto inicial para este segundo set lo van a hacer Celeste Mecha por Argentina, Argentina con el top amarillo, Paraguay con el top tricolor con Gladys Bruschetti, que es una de las defensas del equipo nacional. Ella no aparece en posición de ataque cuando Paraguay tiene la pelota, sino que lo hace cuando la posesión de pelota es del rival de Paraguay y ella entra a defender. Ana Acuña no pesó en el juego como lo ha hecho siempre, es una jugadora de gran nivel, de gran físico y muchos recursos técnicos, no es una grandota que tiene poco movimiento, de movimientos lentos, todo lo contrario, ella es rapidísima, mide 1,83 m, es la jugadora más alta de nuestro equipo, pero sin embargo no pesó en el primer set como suele hacerlo y como puede ella y debe hacerlo en este juego que para nosotros es como una final. Segundo set, vamos Paraguay, hay que ganar este set y después ganar los shootouts. Ahí va. El cachetazo es de Celeste Mecha, que es una gran jugadora argentina, y en esta Carolina Rossi, Ivana Liges, y se viene Argentina. Y en esta primera jugada ya nos confirma que Anita Acuña no está al 100% porque ella suele pelear la primera posesión de balón. Argentina que ataca por izquierda, gol de Argentina. Gol de Argentina, lo hizo Marina Imbroño. Argentina gana 2-0, gol que vale doble, giro de 360 grados de Marina Imbroño. Aparece ya Miriam Rodríguez en el equipo, ella no apareció en el primer set. Ahí va Miriam, ataja a la arquera argentina, valía 2, giro de 360 grados de Miriam. Argentina está a un set del Mundial de Recife, Paraguay tiene que ganar este set, no importa el marcador, y forzar la definición de shootouts. Buen pase ahora de la armadora, gol de Argentina. Gol de Argentina, llegó tarde la defensa, Miriam Rodríguez fue más al medio, amagó que iba a buscar a la pivot, la armadora argentina, y el gol otra vez con Marina Imbroño, segundo gol doble de Marina Imbroño. Ya está funcionando el marcador electrónico ahora. Fue descalificada una de las atletas de Paraguay, por eso va a atacar con 3 mujeres en esta acción Paraguay. Miriam Rodríguez. Sí, Miriam Rodríguez fue descalificada. Vuelve Leticia Martínez. Nilsa Romero se le va a Ana Acuña la pelota. Ana jugando bien abierta, ahora Ana Acuña Insfram. Leticia Martínez, giro 360, gol. Gol de Paraguay con pique, evitando el salto de la arquera argentina. Gol de Paraguay, muy buen gol. Lo hizo Leticia Martínez, Paraguay descuenta. Ahora ya en esta jugada Paraguay tiene a 4 jugadoras. Y también Argentina tiene una descalificada. En esta acción va a atacar con 3 jugadoras. Cuando Leticia ya se desprendió del balón, lo tocó la número 4 de Argentina, Celeste Mecha. Por eso es descalificada. Partido complicado, 4-2 arriba Argentina. Ivana Liges. Hay que defender esta pelota. Carolina Rossi está con 3 Argentina. Vamos a aprovechar. Esta ofensiva no tiene que terminar en gol. Fernanda Robé, ahí va. Fernanda afuera, pero caminó aparte, no valía ya esa acción. Fernanda Robeta remató desviado y ya dio un paso de más, una caminata previa, por lo cual la jugada estaba anulada. Ahora sí, 4 contra 4 de vuelta y Paraguay va por el empate. Hay que efectivizar este avance. Leticia Martínez y Nilsa Romero casi se la roban, muy malo el pase. Falta precisión, falta ajustar algo con Nilsa Romero, está algo desconcentrada la número 2 de Paraguay. Solo flight hemos tenido. No, ni uno. Pero por 2 motivos. Uno porque los pases no eran buenos y otro porque Anita en este caso, la pivot, no tampoco está precisa. Claro, no está bien físicamente, que es lo fundamental. El remate ahora en el travesaño. Pegó en el palo. El remate de Marina Imbroño, que buscaba su tercer gol doble. Ahí vemos en pantalla al entrenador argentino como loco dando indicaciones. Comparón. Argentina también se juega su última chance para llegar al Mundial. Uno de los dos va a quedar afuera. Leti Martínez no tuvo fuerza al remate, puede ser gol doble de la arquera, no sacó el disparo rápido. La arquera argentina es Daniela Vilar en este momento. Tampoco tiene precisión Paraguay en los pases profundos. Carolina Rossi, Ivana Liges, Imbroño, Liges, qué buena jugada por el medio. Gol de Argentina. Gol de Argentina, apareció el flight. Fernanda Robeta hizo el gol.
Y con este tanto de Robeta, que vale doble, tomó la pelota en el aire y remató sin pisar todavía tierra, Argentina gana 6-2. Entra en Paraguay Gladys Bruschetti, jugando ahora como armadora, no la hemos visto mucho ahí. ¡Qué buen pase! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! Pase preciso y precioso que Ana Acuña transformó en gol que vale doble. Y aparecieron los flies, primero para Argentina, ahora para Paraguay. 2 de diferencia, sigue teniendo arriba el equipo albiceleste. ¡Vamos, Paraguay! Se dice fly porque es un gol que se hace en vuelo. De ahí lo del término. Bien Ana Acuña, gol que valió 2, 6-4 abajo Paraguay. Robo de pelota, gran defensa de Paraguay. Muy atenta la defensa nacional. Alison Nasser que volvió. Alison que estaba defendiendo y ahora va también al ataque. Gladys Bruschetti haciendo de armadora. Si Gladys Bruschetti hace un gol, vale doble. Vamos, Gladys. Buen pase, Leti Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! Vale doble, lo hizo Leticia Martínez. Tomó la pelota en el aire y definió. Y esto está 6 iguales. Y eso tiene a favor Alison Nasser también, de que aparte de avanzar, de definir, defiende muy bien. Allí se inició la jugada que terminó en tanto. Paraguay ya empató el partido. 6 iguales, vamos Paraguay. A defender como leonas. ¡Ay, por el medio gol de Argentina! Ganó limpiamente la posición Fernanda Robeta y definió muy bien. Filtraron muy bien la pelota para la número 8 de Argentina. Giró y marcó. Posición de pelota para Paraguay. Vamos a ver si quitamos provecho de esta acción y volvemos a igualar el marcador. Gladys Bruschetti haciendo de armadora. No ha jugado mucho en este torneo en esa posición. Buen pase y qué bien la arquera argentina. Lo que salvó Alison Nasser, tenía todo para definir muy bien la arquera argentina Daniela Vilar. Achicó todo lo que podía la arquera argentina, se le acercó mucho a Nasser, por eso no pudo definir la paraguaya. Qué buena defensa por parte de la arquera albiceleste. 5 minutos finales, grande. Vamos a abrir a Fiore, que es defensora de Paraguay. No quiso rematar, no quiso el gol individual. Bien, Sabrina Fiore, brillante defensa de Sabrina Fiore. Y ahí está cuando también una jugadora es encasillada como defensora, porque podía haber avanzado un poquito más y girar y definir. No ahora empata Paraguay. Gol de Paraguay en una acción precisa y preciosa. El gol lo hizo Gladys Bruschetti, la armadora que juega con uniforme de arquera, por más que no sea realmente arquera. Vale doble su gol por ser la arquera. 8 iguales, empató Paraguay. Gran defensa primero y buen ataque después. Remate que desvía Carmen Río. Le restan 4 minutos y 12 segundos. Ya funciona el tablero electrónico. Paraguay defendió bien esta pelota y ahora se puede poner arriba en el score. Vamos Paraguay, este es el momento clave. Gladys Bruschetti amaga con Leticia Martínez, va con Alison Nasser. Gladys por el medio, Ana Acuña y muy largo el pase. Ay, estos errores son decisivos en estos momentos. Paraguay no tiene ya mañana. Argentina puede todavía perder este set y después define en shootout. Paraguay no. Vamos la defensa va a ser vital. Carolina Rossi gira y anota. Gol de Argentina, lo hizo Carolina Rossi. Ha mejorado mucho, Carolina se giró de 360 grados. Gol doble y ahora ataja la Argentina Daniela Vilar. Qué pena, pudo haber sido gol de Leticia Martínez. Buscó el globito y la pelota quedó corta. Estaba atenta y concentrada la arquera Vilar de Argentina. Salvó la situación. El partido está 10-8 a favor de Argentina. Posesión de balón para el equipo albiceleste. En un ratito más vamos a entrar en los 3 minutos finales. Gol de Argentina. Por el medio, Ivana Eliges. Gol que vale doble. Lo hizo la armadora argentina que está vestida como arquera. 12-8 gana Argentina. 3 minutos finales. Complicada situación, dos goles dobles abajo. Gladys Bruschetti, abierta a Leti Martínez, el pase para ella, no tiene ángulo para tirar. Bruschetti, sus goles valen 2. Pase largo, Alison Nasser, ataja Daniela Vilar. Está en gran tarde la arquera argentina. Bruschetti de vuelta, Martínez. Otra vez, Martínez con Bruschetti, lanza Bruschetti afuera, Gladys Bruschetti. Se fue el remate, valía 2. Y es el gran momento de Argentina. Si Argentina aprovecha este ataque, ya está sacando pasaje para Recife. 4 de diferencia, posesión de balón para Argentina. Está imprecisa Paraguay, impreciso el equipo paraguayo, están imprecisas las chicas de nuestra selección y está pagando caro. Fundamental este ataque, gol de Argentina y vale doble. Gol de Argentina lo hizo Fernanda Robeta. El gol de Fernanda Robeta pone a Argentina 6 arriba, tiempo fuera, se impone. Bien ahora, justamente. Misma lectura de partido del entrenador José Veloso.
Y bueno, ahora matar a morir, ataques rápidos, a anotar goles dobles y a defender en el buen sentido de la expresión, en el sentido deportivo la expresión a muerte. Sí, quedan 2 minutos y esos 2 minutos son muy importantes. Paraguay tiene posesión de pelota. En esta acción Paraguay debe descontar y recuperar el balón para tener chances. Aún 13-8 la diferencia. El último gol de Argentina valió solo gol simple. Paraguay tiene que marcar 2 dobles de entrada para poder tranquilizarse. El último gol entonces de Fernanda Robeta, creo que fue. Sí, no fue doble, fue gol simple y por tanto esto está 13-8, pero igual son 3 posesiones de pelota abajo. Sí. Por lo menos 2 goles dobles y un gol individual, muy complicado. Están las chicas de la selección paraguaya sub-18 que compiten en marzo en un sudamericano, son dirigidas por el profesor César Servín. Están también alentando al albirroja, entre ellas le veo a Fátima Sosa, a Anabel Oviedo, jugadoras que tienen muy buen nivel, que practican al handball. Handball convencional. El 7 contra 7, el handball que fue creado a principios de la década del 20 en Alemania por un profesor de educación física. Una historia muy parecida a la de la invención todavía en el siglo XIX del básquetbol. Ahora un ataque que no puede capitalizar Alison Nasser. Está con todas las luces prendidas la arquera argentina Daniela Vilar. Volvió Nilsa Romero como armadora. Romero que amaga ir con Anita Acuña, va con Nasser. Gol. Gol de Paraguay, lo hizo Leticia Martínez. Leticia Martínez por el otro lado. Ahora cambió de punta con Alison Nasser. Gol de Paraguay, vale doble giro de 360 grados. Gol doble que nos pone 10-13 abajo. Hay que recuperar esta pelota y después marcar como sea. No importa si es simple. 1 minuto 15 por jugar. Carolina Rossi, Ivana Eliges, Fernanda Robeta. Falta ahora. Para mí que ella chocó. Falta en una acción confusa. Pita uno de los árbitros brasileños. Tiro libre para Argentina. Y si anota este tiro libre Argentina, probablemente comienza ya a sacar el pasaje. Además de la falta, descalifican a Leticia Martínez. Complicada la situación de Paraguay. Más que nunca hacemos fuerza con la número 12, Carmen Ríos, nuestra arquera que ya tuvo un penal. Que ya atacó un tiro libre. Sí. ¿Quién remata? Fernanda Robeta es Florencia. No, es la 9. Ibarra. Florencia Ibarra que no entró todavía. Ibarra, gol. Gol de Argentina, vale dobles, gol de tiro libre. Lo hizo Florencia Ibarra. Gana 15-10 Argentina y está Mira muy qué pelota perdió Paraguay. Mira qué pelota perdió Paraguay. Gran recuperación de Argentina, de una gran defensora como es Celeste Mecha. Hablaba de la concentración. Alison le da la pelota. Anita Acuña estaba mirando a otro lado y escapa el balón. Posición para Argentina. Mueve la pelota el equipo albiceleste. Hace pasar los segundos y se va quedando con esta clasificación. Y ahora este gol no es válido. Pero es penal, hay falta. Hay falta previa, anterior al remate. Tiro libre, falta de Bruschetti. Y le pitan la falta a Gladys Bruschetti y va a haber tiro libre para Argentina que lo va a hacer seguramente de vuelta Florencia Ibarra. Pero ya no va a afectar mayormente esto. Paraguay no va a ir al Mundial de Recife, lastimosamente en femenino. Es imposible dar vuelta a esto en 40 segundos. A ver, no, pero 13-10 está el score, ¿verdad? Si anota 15-10. 15-10. Sigue 13-10 en el marcador electrónico, ¿eh? Ahora cambiaron. 15-10 no, ya es prácticamente imposible. Ahí va Florencia Ibarra, pero bueno, hay que hacer el intento. Vamos, Carmen. Afuera Ibarra, afuera. Carmen Ríos hasta ahora impecable en los tiros libres. Ninguno le entró. Miriam Rodríguez en cancha para Paraguay por Leticia Martínez. El anterior le entró. No, por Alison Nasser. Ahí va el remate de Leticia Martínez, le pega otra vez a Vilar en una de las piernas. Daniela Vilar ha atajado todo en este segundo set y Argentina está llegando a la medalla de bronce y al Mundial de Recife. Lamentablemente no podrá hacerlo de Paraguay. Derrotada la selección por Argentina por segunda vez en este campeonato. Un tiempo fuera que ya se hacen los últimos segundos, es para que Argentina tenga posesión de pelota. El tiempo fuera lo ha pedido Salvador Comparone y Argentina está a 12 segundos del Mundial de Recife y del podio en este Panamericano. Qué pena por Paraguay. Lamentamos ese primer set donde Paraguay estuvo tan cerca de igualar e ir a una definición extra. Sin embargo, por un tanto perdió. En este set sí, Argentina fue muy superior. Paraguay jugó desconcentrada, perdieron muchas pelotas, fueron muy pocas efectivas en los lanzamientos, las de Paraguay. Y estamos lamentando esta situación en nuestra casa, en nuestro Panamericano, no quedamos fuera del Mundial.
lastimosamente en femenino no vamos a poder estar allí. Argentina ha ganado bien el partido, ha jugado uno de sus mejores encuentros de este Panamericano. Remate desviado de Fernanda Robeta y se va al partido. Es lo último. Final del juego. Argentina, medallista de bronce del Panamericano. Argentina va al Mundial de Beach Handball en Recife, Brasil, a principios de agosto. Hay que felicitar a las chicas de Argentina por este esfuerzo, por este sacrificio, por un muy buen partido. Ganaron de sus 5 encuentros que disputaron 3 y merecidamente se quedan con el tercer puesto, y este fue el triunfo más importante. El mejor partido de Argentina. Sí, el mejor partido de Argentina, y fue uno de los partidos más flojos de nuestra selección en femenino. Lastimosamente. El primer set jugó relativamente bien, el segundo set flojo. Importante a mencionar, la seguidilla de partido, claro, lo físico. Argentina ha soportado mejor ese desgaste que Paraguay. Todos jugaron lo mismo. Todos jugaron lo mismo en la misma cancha, con la misma temperatura, a veces con lluvia, a veces con sol, a veces sin sol, sin lluvia. Y bueno, pero ha ganado Argentina y Argentina va al Mundial. Vamos a estar contigo, Hugo. Sí, estoy con Fernanda Robeta. Bueno, Fernanda, muchas felicidades por la victoria. Clasificaron al Mundial. Muchas gracias, sí, a lo que veníamos a buscar y lo pudimos cumplir. ¿Objetivo cumplido? Objetivo cumplido, sufrimos pero lo cumplimos. ¿Por qué ganó Argentina? Porque dejamos todos estos años que nos venimos preparando hace un montón, lo dejamos todo acá. Fue una competencia difícil, ¿no? Mucho trabajo para llegar hasta acá. Sí, fue difícil, duro, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Gran trabajo por parte de todas las chicas. Sí, muy buen trabajo. Muchas felicidades. Gracias. Fernanda Robeta, la jugadora de Argentina. Es muy importante en el equipo argentino. Sí. Jugadora que además es una de las líderes emocionales de este equipo argentino, se nota. Junto con la número 4 que vemos de espalda, Celeste Mecha, que es una gran defensora, que no juega cuando tiene posesión de pelota argentina y va al ataque. Bueno, ¿y de Paraguay hay alguien con quien conversar, Hugo? Sí, aquí le vemos muy emocionada a Fernanda Ibarra. Seguimos con Florencia Ibarra, mejor dicho. Florencia, muchas felicidades, te veo muy emocionada. Sí, era un sueño y lo pudimos cumplir. Realmente lo pudimos cumplir, estoy muy contenta. El grupo, el entrenador, todo el sacrificio que hacemos día a día por esto, no lo puedo creer. No le fue fácil, mucho trabajo para llegar hasta acá. Ay, perdón. Sí, la verdad que sí, hacemos mucho sacrificio. Entrenamos sábado, domingo, nos levantamos a las 7 de la mañana. Dejamos muchas cosas por esto y es un premio que nos merecíamos, yo creo, por todo el esfuerzo que hacemos hace tanto tiempo. ¿Este premio a quién se lo dedicas? Principalmente a todas mis compañeras, a las que se quedaron allá, que están acá con nosotras, que son parte de este equipo, al cuerpo técnico, a todos, a nuestros familiares, a nuestros novios, a todos los que nos bancaron siempre y que desde internet, desde el Twitter, desde el Facebook nos daban su apoyo y pudimos lograrlo, y esto es para todos ellos y para todas nosotras también. Mucha felicidad y mucha fuerza. Muchísimas gracias. Florencia Ibarra, muy emocionada la jugadora. Lo emocionada que está ella y sus compañeras. Mira cómo se abrazan, mira cómo festejan. Es lindo ver esto, lastimosamente Paraguay. Ahí está atrás de vos una jugadora de Paraguay, Hugo. Ahí viene Miriam. Pues podemos hablar con ella un poquitito. Miriam Rodríguez. Bueno, Miriam, no se dio el partido para Paraguay, pero bueno, esto es así, ¿no? Y bueno, así es el deporte. A veces ganás, a veces perdés. Está en eso la esencia, y bueno, hoy no se nos dio nuevamente, y bueno, a levantar cabeza, a seguir trabajando y bueno, a seguir mejorando. Faltó de nuevo embocar. Exactamente, nos faltó embocar porque hacíamos todo bien, pero los goles son lo que al final te hace ganar partidos. ¿Tenés algo que rescatar del plantel de Paraguay? Y sí, tengo que rescatar el compañerismo, el sacrificio, la humildad, todos estos meses que vinimos trabajando arduamente para poder lograr el objetivo. Y bueno, nos proponemos a seguir juntas, a seguir mejorando día a día y bueno, y poder lograr nuestro objetivo, quién sabe, en un próximo mundial. ¿Qué rival encontraron hoy? Y hoy encontramos una Argentina bastante aguerrida, o sea, sabíamos que el partido iba a ser así. Nuevamente nos jugó una mala pasada, los nervios, la presión, el estar abajo en el score
hizo que nos apuremos y bueno, cometamos más errores. La gente que vino a apoyar, ¿qué le puedes decir? Bueno, y decirle a toda la gente que vino, muchísimas gracias por todos estos días de lluvia, de calor intenso que vino. Decirle que tiene su club de fans. Pedir disculpas por no poder lograr el objetivo que es lo que queríamos, pero decirles que dimos todo, cada una de nosotras dio lo mejor de sí y prometemos mejorar y poder llegar al objetivo próximamente. Ahora hay que mirar ya todo lo que se viene enfrente, no dejar esto atrás y ya ir trabajando. Exactamente, o sea, ahora mente fría, evaluar todo este operativo que fue maravilloso, agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo inmenso de este operativo y bueno, sentarse, evaluar y bueno, seguir trabajando. Muchas gracias, Miriam, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes por apoyar al handball paraguayo y bueno, espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Dale. Miriam Rodríguez, jugadora de Paraguay. Decirle que vamos a estar en contacto con ella. Sí, Gustavo, sí, no es sí. que quiera echar más leña al fuego, pero entre otras cosas yo vi cosas que me parece se tiene que mejorar un poquito. Cuando Paraguay va a jugar en femenino un partido de handball, yo lo veo a las jugadoras a poco antes del partido bailando, divirtiéndose todavía, y las rivales ya están calentando hace rato. Son detalles que a lo mejor hacen también. Y que ella hablaba, por ejemplo, del nerviosismo que no supieron manejar y que cuando estábamos el score abajo nos costó más. Todas esas cosas, por ejemplo, a esta altura del campeonato yo creo que ya hay que mejorar y me parece que son detalles, pero yo quería decir esto, yo lo vi a las nuestras, bailando, divirtiéndose, jugando todavía en vestuario cuando ya los rivales hace rato estaban haciendo trabajos precompetitivos, trabajos de calentamiento, cosas que también hacen a la competencia y detalles que marcan diferencia dentro de un juego parejo como este que tuvo Paraguay ante el equipo de Argentina. Yo creo que Paraguay tenía madera, tenía material para ir al Mundial, no era el cuarto de 5 Paraguay, faltaron detalles, cosas que corregir. Bueno, ya es tarde, pero Paraguay tenía que estar en el Mundial. Faltó muy poquito, es cierto. Yo creo que hay dos factores. En primer lugar, coincido 100% con lo que decís, pero eso viene con la internacionalización de un deporte. A medida que uno compite, ya sea en el país o saliendo del país, pero en eventos internacionales se da cuenta de cómo se hacen las cosas afuera. Uno va agregando cosas a su estilo, va puliendo un montón de situaciones y de conceptos. Y va aprendiendo por sobre todas las cosas. Como decía la gente de México, venimos a aprender para en futuros eventos ya poder competir de igual a igual. Bueno, y es así la cuestión, hay que ir pasito a pasito creciendo. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. El primero es el aspecto físico y que tiene que ver con que nosotros en Paraguay jugamos pocos partidos en el año en comparación con otros países. ¿Cómo festejan las argentinas? Están bailando. Podemos tener una toma de las argentinas. Ya en el fondo se la ve arriba, ¿ven? Arriba a la izquierda. Muy felices. Y no es para menos. Ahora pararon, pero siguen con los abrazos, siguen celebrando. Pararon de bailar, pero creo que van a bailar toda la noche. Se va mañana, así que no sé si van a dormir. Probable que llegue mañana en la noche pero no es poca cosa, al aeropuerto de Seiza en este Panamericano. Allí están las chicas de Argentina. Exacto. No es poca cosa lo que acaban de lograr. Este equipo tiene mucho potencial para trabajar, Freddy. Es un todavía equipo este equipo hay que trabajarle. Bueno, se nota claro. que este no llegó a su techo todavía. Y están de cara a un mundial. Mirá, son chicas de 20, 22 años. Hablaban ellas del sacrificio. Y aparte, todavía chicas que tienen conceptos tácticos, sí. que se pueden, conceptos técnicos que se pueden mejorar mucho. Lo que tienen es un concepto táctico bien desarrollado, dónde tienen que pararse, cómo tienen que defender, cómo correr, pero a veces pasa que corren rápido, pero la pelota no va rápido, ¿verdad? Por los problemas técnicos que estábamos mencionando. Nos metemos de lleno en lo que va a ser Paraguay-Argentina masculino. Sí, te decía nomás para cerrar, dos cosas. Lo primero es que necesitamos una competencia, tenemos que hacer una liga de beach handball que permita que nuestras jugadoras los fines de semana jueguen 4 partidos como mínimo y estén acostumbradas a este desgaste que genera jugar 3 o 4 partidos en 2 días, 5 o 6 partidos en 4 días. Y lo segundo, va a venir con eso también, es el aspecto físico. Más allá de la gran preparación que tuvo esta selección, Paraguay sintió más el trajín que, por ejemplo, Uruguay o Argentina. Yo le veo más entero a Argentina y le vi más entero también ayer a Uruguay en ese aspecto. A Paraguay le veo más cansado. El otro aspecto que también tenemos que tomar en cuenta, Freddy, que vas a coincidir conmigo como entrenador que sos, la rotación de jugadoras es fundamental. Paraguay debe ser el equipo que menos rota, menos rotación emplea.
Y Paraguay tiene pocas jugadoras polifuncionales. Decíamos que Nasser y Leticia Martínez son dos de las que defienden y atacan. Después tenemos un par de pivots que son muy buenas. Anita Acuña hoy no estuvo al 100% de su nivel por lo físico, pero por ejemplo Fiore agarró una pelota, robó, y cuando tenía posibilidad de avanzar un poquito más, de hacer el giro y definir ella y anotar 2 tantos para Paraguay, prefirió botar la pelota, hacer la pausa, que entren otras compañeras, pero que permitió también allí que se arme la defensa rival. Claro. O sea, eso por ejemplo también nos falta, a lo mejor también seleccionar mejor las jugadoras, pero como decías anteriormente, esas competencias de fin de semana, de jugar 2 partidos por día y que cada fin de semana se juegue uno en San Bernardino, en Encarnación, en Asunción, eso le va a venir muy bien a Paraguay. Se tiene que hacer. Que jueguen entre semana las que juegan el handball convencional y el fin de semana beach handball. Ya están presentando los jugadores de Paraguay. Ya entraron el arquero Antonio Canata, Sergio López, el armador, Alex Mendoza, una de las mejores figuras en ataque de nuestro equipo, Héctor Silva, también Diego Achucarro, ahora Óscar Bairoleto, que es gran jugador de básquet también aparte de handball. La número 12, César Frutos, Juan Gabriel Burgos, que es el arquero, uno de los arqueros del equipo, el otro es Antonio Canata. El hombre asado, como le pusimos a Benjamín Benítez por asociación de nombres nada más. Y el pivot del equipo nacional, máximo anotador también, el gigante Álvaro Morínigo, de más de 2 metros de estatura. El entrenador paraguayo también es José Veloso, el mismo entrenador del equipo femenino. Y vamos por la medalla de bronce y vamos por la clasificación para el Mundial de Recife. Vamos Paraguay, que lo podemos lograr. No pudo ser en femenino. Ahora tenemos que buscar hacerlo en masculino contra un rival muy fuerte, muy duro. Un equipo que no sé cómo se quedó afuera de la final, pero se quedó. Sí. Uruguay le ganó a Argentina. Sí, yo debía haberte preguntado esto antes del primer partido en esta jornada. ¿A cuál de los dos equipos le tendría más fe? ¿A Paraguay en femenino o en masculino? Si yo te respondía eso, te respondía a femenino. Pero a lo mejor, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y que masculino y va a depender nos dé mucho, la sorpresa. Va a depender mucho de la respuesta física del equipo paraguayo. Ayer le preguntábamos a Álvaro Morínigo anoche, ¿cómo están ustedes? Y él decía muy bien. Excelente, decía. Muy bien, pero en la cancha yo no noté tan así la cosa, ¿no? Le noté a Paraguay cansado, con Brasil en un momento dado, pero claro, Brasil también te obliga a jugar muy rápido, te obliga a ir a un ritmo superior al que vos estás acostumbrado. Los saludos correspondientes, señoras y Yo señores, creo que en este partido va a ser absolutamente clave para Paraguay el primer set. Porque vale mencionar que en el segundo set, si ya vas 1-0 abajo, el desgaste físico es muy grande. Y obviamente tener que remontar, remar de atrás, ir a los shootouts, es algo que desgasta mucho, y cuando ya tenés el físico cansado por tantos partidos seguidos, es el 5º partido en 4 días, ya no sé si va a aparecer la respuesta física. No es cuestión de preparación, la preparación fue excelente, no se discute eso. Es la falta de ritmo a este nivel, jugando permanentemente. Se impone hacer una liga de beach handball, puede ser con los mismos equipos que juegan en primera, creo que todos felices van a participar, sus jugadoras del handball convencional con mucho gusto lo van a hacer, pero hay que hacer y en una pausa entre torneos, uno y otro torneo hay que hacer una liga, claro, de pero se puede hacer en simultáneo también. Vos podés jugar, porque como no hay partidos los fines de semana, por lo general juegan entre semanas, se puede armar eso, se puede hacer, si juegan sábado el 7 contra 7, pues que jueguen el domingo beach handball, se pueden hacer 2 partidos. Yo creo que ahí está una de las claves. Sí. En eso hay que insistir, y yo sé que esto no es novedoso, que la gente de la Confederación Paraguaya de Handball ya está tomando nota y seguramente hasta ya está organizando en un futuro no muy lejano un torneo de beach handball. Va a empezar el partido masculino entre Paraguay y Argentina. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! Todo preparado. Álvaro Morínigo, el pivot paraguayo, va a saltar con la gran figura argentina que es Lucas Moras. Primera pelota para Paraguay, 2 gigantes de más de 2 metros de altura, Moras y Morínigo. Y esa primera pelota ganada a Paraguay puede decir mucho. Ojalá sea una antesala de lo que va a ser el resultado final. Sergio López, Alex Mendoza, ¡gol! ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Alex Mendoza, vale doble. Remate preciso y precioso. Tomó en el aire, Alex Mendoza definió perfectamente. 2-0, buen comienzo de Paraguay. El armador argentino es Gastón González. Ahí va González, gol. Gol, Gastón González, Burgos. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay de arco a arco. Lo logró el zurdo Juan Gabriel Burgos. Brillante. Brillante Burgos.
Fíjense, toma la pelota y antes de que entre el arquero argentino, gol de arco a arco. Y eso ¡Golazo! Y eso demuestra que está concentradísimo Burgos, el arquero paraguayo. Bien por él, bien por Paraguay en el arranque del juego. Gol de Argentina, ahora Lucas Moras, gran figura, fuera de los brasileños, el mejor jugador que vimos en este campeonato, el enorme argentino Lucas Moras, que no sé cuánto mide, pero más de 2 metros seguro. 2 metros 2, nos decía la Jessica, sí, la jugadora de Argentina, la número 5. Y las argentinas están tan emocionadas que se siguen bañándose y se olvidaron que sus compañeros ya están jugando. Nadie viene a alentar a sus compatriotas, ellas se siguen abrazando, festejando, duchándose. De vez en cuando te invito, Gustavo, a que mires. Sí, cómo no. Se impone mirar con ojo crítico el tema, ¿no? Con ojo clínico. Hay falta ahora de la defensa paraguaya, el partido está 4-4, otra vez el marcador electrónico no está funcionando. Sí, no está funcionando el tablero electrónico, hay falta, tiro libre que corresponde a Argentina. Lucas Moras, generalmente muy buen ejecutor de tiros libres, vale 2, gol de Argentina, lo hizo Lucas Moras, Argentina gana ahora 6-4. Y por primera vez Argentina se pone arriba en el score, ojalá no afecte esto a Paraguay, posición de balón para lo nuestro, esta jugada debe terminar en gol. Sergio López, el armador, por izquierda va Alex Mendoza, por derecha César Frutos, hay falta ahora. Es que están concentrados aquí. Sí. Nacional concentra habitualmente en el hotel del Yati Golf Club Paraguayo, el equipo de fútbol de Nacional. Sergio López, Alex Mendoza, que bien le bloquean ese tiro. Gran acción defensiva, pero con falta, sin embargo, de uno de los mejores defensores fuera de los de Brasil que vimos en este campeonato. El rubito argentino, Franco Escayola, gol de Paraguay ahora. Gol de Paraguay, lo hizo el pivot Álvaro Morínigo. ¿Quién lo hizo? Sergio López. Sergio López, justo estaba mirando los apuntes. Lo hizo el armador, Sergio López juega con la ropa de arquero, por tanto sus goles valen doble. 6-6 está el score. 6 iguales. Argentina por derecha, gol de Argentina. El gol lo hizo Sebastián Ferraro. Mañana 17-15 juega en Arboleda ante Rubio Ñu Nacional. Saludos para los jugadores de Nacional. 8-6 gana Argentina. Primer set fundamental para Paraguay por una cuestión física. Vamos Paraguay a ganar este primer set, para no tener que depender del segundo. Robó bien Lucas Moras, hasta eso hace Moras. Moras es de los pocos jugadores que atacan y defienden en simultáneo. Él se queda en la cancha, no sale. Es fundamental su presencia para el equipo argentino. Y entra ahora como pivot en ataque Nicolás Bonano, otro jugador enorme de 2 metros. 1.99 creo que nos dijo que medía. Sí. Ahí va, Bonano, gol. Gol de Argentina, muy buen pase flight. En el vuelo toma la pelota Bonano, define gol que vale 2. En un partido decisivo como este, decisivo porque define un lugar en el Mundial, ganar el primer set. Mirá lo que tapó Escayolo, lo que decíamos. Este muchacho argentino es pequeño nada más. Es su especialidad, marcar y bloquear. Es excepcional, es chico nomás. Cuando jugó con Brasil, por ejemplo, quedaba muy chiquito al lado de jugadores como Cayo o Gil. Ahora hay falta del defensor argentino, no sé si de Escayolo o de López, el enorme López, otro jugador que bordea los 2 metros. De Escayolo tiene poco gol, casi nada de gol, pero tiene mucha defensa. Escayola con A final. La falta fue de López, me parece. Tiro libre para Paraguay, Mendoza, posibilidad para descontar. Alex Mendoza, el habitual ejecutor de tiros libres. El arquero argentino, vamos a ver, Andrés Bueno, es muy buen arquero, hace honor a su apellido. Ahí va Alex, gol. Gol de Paraguay, palo izquierdo del arquero Bueno, gol que vale doble. 10-8, quedan 3 minutos 35 segundos, no, 6-32. Falta muchísimo, hay mucho handball para ver. Qué buen pase y qué buena definición de Lucas Moras. Gol de Argentina que vale doble. Bonano. Son flaquitos y altos, uno mide 2 metros, el otro mide 2 metros 2. Bonano en posición de pivot. A veces Moras también, cuando no está Bonano, va él por el medio como pivot. ¿Qué pasó? Falta en ataque, pisó afuera. No, una falta de Frutos, le chocó a Moras. César Frutos. Vamos Paraguay, no hay que dejar que Argentina se desprenda, remar de atrás a esta altura con todo el desgaste que hay. Es muy difícil para nosotros. Ya está Oscar Bairoleto en defensa. Argentina que ataca por izquierda, remate desviado, muy alto de Lucas Moras. Es que saltó tanto Moras que le costó medir el arco después. 2 metros 2, tiene gran elasticidad Moras y aparte brazos larguísimos. Brazos probablemente más largos que los brazos normales de una persona de 2 metros 2. Sergio López, falta. Empujó Sergio López, lo chocó al otro López, a Luis Fernando López. Y la falta es del López paraguayo. Por eso repone Argentina. Entra en Argentina ahora su habitual armador,
su armador titular Gastón González y el suplente es Gonzalo Viera. Mitad del primer set, va González por abajo, palo, palo. Qué buena acción de González, no es la primera vez que busca un gol así Gastón González. Qué lástima, sorprende a esa pelota todos. no es para Paraguay porque pero felizmente Benítez pegó en el palo. Tocó el balón dentro de la bomba en su afán de defender esa acción. Sí, así mismo. González, Ferraro, González de vuelta, Sebastián Ferraro, Gastón González, qué buen fly, golazo. Gol de Argentina, juega bien Argentina, ¿eh? Insisto, con este volumen de juego que tiene Argentina, es increíble que no se haya metido en la final. Mérito de Uruguay, mérito grande de Uruguay. Nicolás Bonano hizo el gol que vale doble. Se desprende Argentina. Actualizamos el score. Está bien, 14-8 Hugo González y podemos chequear. Otra acción de Paraguay imprecisa. Está golpeado Álvaro Morínigo, nuestro gran pivot. Qué poco lo han buscado Álvaro. Pero qué bien defendió el arquero bueno. 14-8. Con el brazo derecho. Sí, bueno, es un arquero. Parecía gol. Cayó mal Álvaro Morínigo. Está sentido. Va a ser asistido por la sanidad de Paraguay. Ingresan también los paramédicos. Quedan un poco más de 4 minutos para que termine este set. La diferencia es 6 bajo para Paraguay y tiene que empezar a remontar. Pelota Argentina. Sí. Que puede ser 7 u 8. Creo que los dos mejores arqueros de este campeonato han sido, sin duda alguna, Pedro de Brasil, Pedro Salvador, y el arquero argentino Bueno, Andrés Bueno. Y los dos tienen apellido que tiene que ver. Sí. Bueno es bueno. Y Salvador salvó un montón de veces a Brasil. Sí, así es verdad. Está sentido Álvaro Morínigo. Fue decisivo contra México por fuerza, por tamaño, por potencia y calidad técnica. Pero después también hay un tema, Freddy, que es la capacidad de pase. Así es. Paraguay no tiene mucha capacidad de pase. Quiero aprovechar esta tregua para decir que después se viene el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Sí, Guaraní Olimpia, Olimpia Guaraní desde las 19, Defensores del Chaco. Una vez terminado ese encuentro que usted lo va a ver por Tigo Sports, estaremos de vuelta para la final en masculino y femenino del Handball Beach entre Uruguay y Brasil, Brasil-Uruguay, tanto en femenino como en masculino, y ahora volvemos a meternos en este partido que Paraguay debe remontar, Gustavo. Le hacemos el sándwich al fútbol. Así Los es. dos panes vamos a hacer nosotros y el jamón y queso puede ser el fútbol. Así en este caso, el sándwich de jamón y queso. O sándwich de milanesa, si quiere la milanesa va a ser el fútbol en este caso. No hablemos de eso porque ya le da hambre a uno a esta altura de los acontecimientos. Estaba llamando Hugo, ¿verdad? Sí, no, quería aprovechar nada más. Como que hace mucho calor, veo a mucha gente tomando tereré. Hoy es el Día Nacional del Tereré. No me digas. Sí. Día Nacional del Tereré. Mira vos. Así mismo. Otro pase flight, jugada espectacular. Gol de Argentina. Lucas Moras, tengo que decirlo, le está bailando Argentina a Paraguay. Está jugando muchísimo mejor. Y Paraguay, bueno, ahí va, vamos, Sergio, gol. Gol de Paraguay, lo hizo el armador suplente de Paraguay. Ahora Alex jugando Mendoza. como armador José Alexander Mendoza. Alex. Se puso el uniforme de arquero ahora Alex. Cambió de armador Paraguay, por eso nos llamó la atención verlo a Alex ahí. Gastón González, 16-10 gana Argentina con mucho más volumen de juego y con ofensivas largas para quemar segundo gol de Argentina. Vale doble, Lucas Moras. Moras, qué jugador, ¿eh? Y yo veo con buenos ojos ese cambio de Alex Mendoza por López, porque Mendoza tiene más gol que el número 5. Claro, hace de armador ahora y entra también por izquierda Héctor Silva. Álvaro, vamos Álvaro, gol. Gol de Paraguay, por fin apareció el flight preciso y precioso. Qué buen gol de Álvaro Morínigo, gol que vale doble. Qué lindo el pase de Alex, qué buena definición de Morínigo. Paraguay vuelve a marcar, pero se mantiene 6 como diferencia. Argentina no permite que Paraguay se le acerque en el score. Vamos Paraguay, a muerte en el buen sentido de la expresión deportiva a defender. Lucas Moras, viene el arquero Burgos, bien Burgos. La pelota que sale por el costado repone Argentina. Si salía por el fondo era pelota de Paraguay. Qué buena defensa la del arquero paraguayo, en este caso Burgos, qué buena intervención de él. Pelota que lamentablemente queda otra vez en poder de Argentina. Otra vez hay que defender este balón. Argentina que juega lento ahora, buscando que pasen los segundos. Bien armada la defensa paraguaya. En el palo el remate de Gastón González. Vamos a aprovechar. Pese a que Argentina tuvo mucho más volumen de juego hasta ahora, el partido está ahí. Vamos Paraguay, que con 3 buenas ofensivas podemos cambiar la historia. Ahí va Héctor Silva, ¡gol! ¡Gol de Paraguay! Giro preciso y precioso de 360 grados, gol doble, lo hizo Héctor Silva. Paraguay descuenta, vamos que está ahí el partido. 18-14, se quedó Argentina, empezó a jugar muy lento y perdió ritmo. Vamos a aprovecharlo.
Gastón González, gol de Argentina por abajo. Qué bien que saca el tiro por abajo González. Es muy difícil la muñeca que hay que tener para sacar ese tiro. Es Gonzalo Viera el que Gonzalo Viera el que hizo el gol, sí, que juega casi igual que González. Y ahora hay gol de Paraguay. Gol de Paraguay lo hizo Alex Mendoza. Gol de Paraguay, infracción además de López, el argentino. Se descalifican y Argentina va a avanzar vamos, con 3 este jugadores. es el momento, vamos que falta mucho todavía, 1:47 por jugar. Y 4 de diferencia, descontó Y Paraguay. Argentina va con 3, claro, con el gol de Alex Mendoza vale doble porque está con uniforme de arquero. Vamos Paraguay, esta ofensiva tenemos que evitar que termine en gol. 3 contra 3 en jugadores de campo, más el arquero. Ferraro, Viera, el armador suplente argentino. Ferraro se juega la individual, afuera. Ahora entra el cuarto jugador argentino, afuera, pero le rozó al jugador paraguayo. ¿Será posible? Mayrolete va a ser descalificado, pero creo que la pelota va a ser para Paraguay, no es tiro libre para Argentina. Esperemos que no sea tiro libre. Ahí está Oscar Bairoleto, el mayor de 4 hermanos, todos jugadores de básquet. También ahora activando handball, pelota para Argentina. Y sigue Argentina con 3 porque es todavía la misma posesión. Lucas Moras no remata, quema segundos Argentina. Viera, bien Burgos, el arquero, brillante, desvió Burgos. Sale por el costado la pelota, sigue siendo ataque de Argentina. Falta 1 minuto. Se va el primer set y lo va a ganar Argentina. Moras, individual, giro de 360, fuera. La pelota en las manos del enorme Moras, parece una naranja. Sí. ¿Cómo la agarra? Yo diría un limón. Parece sí, bueno, en este caso es azul, ¿verdad? Pero bueno, hay gol de Paraguay, Alex Mendoza, vamos que estamos ahí. Ahí nomás, gol de Paraguay. Y creo que van a descalificar a otro argentino, a Moras. Y Paraguay va a tener que defender con un hombre más esta acción. A 2 se puso el albirroja. Vamos Paraguay, que todavía se puede. ¿Cuánto falta, Hugo González? Confirmame, ¿cuánto falta? Estamos entrando en los segundos finales. 42, falta mucho todavía. Vamos Paraguay. Sí, porque es muy importante este primer set. Increíble cómo se quedó Argentina, un set que lo tenía absolutamente dominado. Sí, pero se quedó absolutamente Argentina dominado. y creció mucho Paraguay. Empezó a jugar lento, a hacer ataques largos, perdió ritmo y se perdió en la cancha argentina. Vamos a aprovecharlo. Vamos Paraguay a defender a muerte. Vamos Bairoleto, gran defensor. Vamos a parar este ataque argentino. No está Moras, además, hay que aprovecharlo. ¡Oh, infracción técnica! Ahora pelota para Paraguay que va por el empate. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay! El técnico de Argentina. Es el gran momento de Paraguay. Rodrigo Klepe, el entrenador argentino, pidió tiempo fuera. Vamos a escuchar nosotros a nuestro José Ignacio Veloso. Estamos emocionados todos. ¡Vamos Paraguay! ¡Vamos Paraguay que podemos ir a Recife! Un set que estaba casi perdido. Se durmió Argentina y lo aprovechamos. Lo estaba dominando de manera abrumadora Argentina. ¿Y cómo se le complicó ahora? Eso tiene Argentina, eso tuvo a lo largo de este torneo. No tiene esa consistencia, esa concentración durante todo un partido. Un equipo de rachas. Sí, de repente tiene una laguna mental en el juego y se cae. Ahora Paraguay supo aprovechar esa caída, ese bajón de juego de Argentina y se acercó y mucho al score a tal punto que está a una pelota de igualar. La pelota es otra vez por Argentina. Vamos Paraguay, a las 21 vamos a volver con las finales, Brasil-Uruguay en femenino y masculino. Posesión de pelota para Argentina. ¿Cuánto queda, Hugo? Me dijiste 42 segundos, ¿verdad? Ahora 30. 30. Bueno, Argentina va a consumir todo lo que pueda y va a tener un último ataque. Si anota aquí Argentina, ya define prácticamente el set y define. El gol de Ferraro, brillante individual de Ferraro, fue un gol simple. Pero era lo que necesitaban. Pero era lo que necesitaban. Vamos Paraguay, pelota muy complicada para Álvaro Morínigo y va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina el primer set y es justo que gane, hay que ser honesto. Dominó de manera abrumadora en un momento dado. Terminó complicándose solo el equipo albiceleste. Gana Argentina el primer set. El score final, confirmámelo, Hugo, por favor. 21-18. 21-18. Argentina está a un set del Mundial de Recife. Vamos Paraguay a pelear en el segundo, a remar de atrás lo que no hubiéramos querido. Pausa y enseguida retornamos.
Nivea Sun Protect and Bronze es el primer protector solar que estimula la generación de melanina propia de tu piel, acelerando tu bronceado natural con la protección más segura. Disfruta una piel más linda. Nivea Sun Protect and Bronze. Es momento de gloria. Es momento de Tigo Sports. Torneo Apertura APF. Romero tira. Viví toda la pasión del Torneo Apertura en HD y en exclusiva con Tigo TV. Suscríbete al plan HD llamando al asterisco 611. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Llévate un Huawei i210 por 349.000 guaraníes. Alcatel T-Pop por 299.000 guaraníes. Samsung Young por 599.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart. Retornamos desde el Yati Golf Club paraguayo. Ha ganado Argentina el primer set y está 1-0 arriba sobre Paraguay. Fue 21-18. Se le complicó a Argentina sobre el final. Se complicó solo a Argentina, queriendo hacer ofensivas largas, explotando al máximo el tiempo de posesión, sin mantener esa dinámica que le caracterizó al juego de los argentinos en los primeros 6 o 7 minutos, llegando a sacar 8 de ventaja. Paraguay no tiene otra. A la vuelta de la pausa, estamos en el descanso de 5 minutos. Paraguay va por el segundo set. Si lo gana, vamos a la definición de shootouts del Mundial de Recife. Ojalá sea así. El corte y enseguida el segundo set. Y luego del handball, el fútbol, con el gran partido entre Olimpia y Guaraní. Tigo Smart te trae Facebook gratis para él y para ella. Gratis todo el tiempo. Gratis estés donde estés. Con Tigo Smart conectarte a Facebook es gratis en tu celular. Regístrate en Facebook ahora y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Llévate un Lucas por 349.000 guaraníes. LG L3 por 449.000 guaraníes. Nokia 520 por 629.000 guaraníes. Facebook gratis con Tigo Smart. Este domingo, en Fútbol en Directo, la fiesta del fútbol se traslada a la ciudad de Luque, donde el Sportivo recibe la visita de Puma. Un partido de alto nivel para cerrar la segunda fecha. Sportivo Luqueño versus Libertad. En vivo, este domingo a las 19:20 por Tigo Sport y en alta definición por señal 701 de Tigo TV HD. Nivea Sun Protect and Bronze es el primer protector solar que estimula la generación de melanina propia de tu piel, acelerando tu bronceado natural con la protección más segura. Disfruta una piel más linda. Nivea Sun Protect and Bronze. Muy bien, ya estamos desde el Yati Golf Club paraguayo, escenario maravilloso para este brillante campeonato panamericano de beach handball. Y a medida que va transcurriendo la tarde y que el sol ya no es tan fuerte, se pone linda la tarde, linda la jornada, y bien también por el partido, vivimos un gran espectáculo de handball. Allí están las chicas de la sub-18 handball femenino, y tiene condicionado Paraguay ganar este set. Por eso decía, es muy importante en un juego decisivo ganar el primer set. No se pudo, vamos a ver si Paraguay puede corregir algunas cosas y mejorar en su juego y tratar de quitar provecho del bajón del equipo argentino y quedarse con este set y definir en una definición extra este compromiso. Lucas Moras y Álvaro Morínigo. Gana Moras en el salto, primera posesión de pelota en ataques para Argentina. Segundo set, no hay mañana para Paraguay, es una forma de expresarse, ¿no?
Se acaba todo aquí para Paraguay si no gana este segundo set. Primer ataque de Argentina no produjo. No alcancé a ver la acción, pues justo hubo gente que pasó delante nuestro. ¿Qué pasó en esa acción, Hugo González? No pude ver bien. Atajó el portero de Paraguay. Muy bien el arquero paraguayo. Paraguay su primer ataque, pisa línea, qué lástima. Silva. Héctor Silva, una pena, lástima porque era gol doble, con giro de 360. Recordemos que hay 4 maneras de conseguir el gol que vale 2. En este campeonato, en este nivel de juego, vemos mucho más goles dobles que goles simples, pero en el handball habitual de fin de semana uno ve más goles individuales. Gol doble ahora de Argentina por el medio, el pivot Nicolás Bonano definió muy bien y hubo falta además. Quedó sentido Frutos. Creo que la falta la hizo César Frutos, el defensor paraguayo, aunque él quedó lastimado. Ahí por retirada la acción cayó mal y quedó sentido César Frutos, el número 9. Gustavo decía, a través de Tigo Sports, a través de este torneo, este Panamericano, mucha gente se educó respecto a esta disciplina deportiva y ya le tomó cariño, ya conoce sus reglas, ya te hablan del giro, de los goles dobles, o sea, exacto. Es muy lindo y es muy bueno el trabajo de Tigo Sports en este Panamericano porque se enganchó el paraguayo por esta disciplina deportiva. Totalmente, incluso gente que nada tiene que ver con el deporte, los jugadores de Nacional, claro, no, o periodistas de otros ámbitos que comentan. Los jugadores de Nacional, desde que buena onda. Desde que estuvieron concentrados, sí, no al se perdieron parecer una se golpeó el tobillo, ojalá que no sea un esguince. Ojalá que no sea una torcedura. Pero muy dolido. Y sí, ya está el personal paramédico, también los propios compañeros lo van a sacar con el personal paramédico al jugador paraguayo. Bueno, una lástima realmente. César Frutos fuera del partido. No son frecuentes, pero se dan este tipo de lesiones en esta disciplina deportiva. Al tener el piso de arena, obviamente las caídas normalmente no son complicadas, ¿no? Pero a veces cada tanto pasa. Sí, por eso decía, no es frecuente, pero ninguna de las lesiones se puede decir que no se va a dar en este, porque es un deporte de mucho contacto, un deporte de mucho físico, y es un jugador grande que al caer mal lleva todo el peso encima y puede sufrir un esguince. Ojalá sea un esguince leve y que no revista mucha gravedad. Claro, estamos hablando de gente grande, de 80, 85, 90, 100 kilos. Imagínate una caída de Álvaro Morínigo, por ejemplo, con sus 2 metros y más. ¿Cuánto puede pesar Álvaro Morínigo? Cerca de 100 kilos, seguro. Sí, puede pesar un poco más, inclusive César Frutos. Bueno, vamos Paraguay. Vamos Paraguay, claro que sí. Vamos Paraguay. Argentina está arriba 2-0. Así está el score, ¿verdad? Porque no tenemos otra vez marcador electrónico. 2-0. Confirmado, 2-0. Y hemos jugado un poquito más de 1 minuto. Cortado comenzó este juego, en este set, en este chico, como dicen los uruguayos. Los uruguayos le dicen chico, así los mismo. uruguayos. Y Los me quedó uruguayos varios le dicen términos chico también así. de la entrenadora mexicana. Sí. Varios términos bastante pintorescos tienen los mexicanos. Buen pase para Álvaro Morínigo. ¡Gol! ¡Gol de Paraguay con giro de 360, preciso y precioso! El gol lo hizo Álvaro Morínigo. Paraguay empató a gran velocidad Argentina. ¡Gol! Golazo de Argentina lo hizo Gastón González, su armador, que juega a 1000 por hora. 4-2 en un abrir y cerrar de ojos. Mucha explosión tiene el equipo argentino en masculino, no así en femenino. Femenino tiene velocidad, tiene físico, tiene estado, tiene tamaño. Le falta la técnica todavía a las chicas en promedio que tienen los varones. Tuvo falta ahora. Sí, falta un argentino. Tiro libre para Paraguay para empatar. Escayola, cuando bloqueó, le tocó al jugador paraguayo, por eso el árbitro le explica qué fue lo que específicamente cobró. Tiro libre Alex para Mendoza, Paraguay. generalmente tirador muy seguro de remates libres. Ahí va. Alex, gol. Gol de Paraguay que empata 4-4. Esta vez no pudo Andrés Bueno frenar el remate de Alex Mendoza. 4 iguales, segundo set decisivo. Si lo gana Argentina, gana el partido, gana la medalla de bronce y gana el pasaje al Mundial de Recife. Gastón González, pelota colgada, gol de Lucas Moras. Qué bien que aceptó Argentina, de memoria, con los ojos cerrados pueden hacer. Como en la NBA, el alley-oop entre el base y el pivot a veces. O algún ala pivot de gran salto, de gran explosión, caso Chris Paul, Blake Griffin, Los Ángeles Clippers. Con los ojos cerrados pueden hacer los argentinos esto. Hablando de ojos, usted los tiene bien abiertos, mi querido Irala, mirando a, en fin,
una serie de figuras muy prometedoras que vemos por acá cerca. Totalmente, hay gente que distrae un poquito el trabajo. De todas maneras te cuento, Gustavo, vos que también miraste, que Diego Achucarro erró el arco, tiró por el poste, la pelota salió afuera y una posesión para Argentina. Era buena la posibilidad para Paraguay. Por las dudas, hubo tiempo de juego y marcador porque no está funcionando marcador el electrónico. 6-4. Argentina arriba 6-4, 8-4, gol de Gastón González, el armador argentino. Qué potencia tiene este número 4, es pequeño en un deporte de gente grande, pero qué polenta tiene para sacar. Y eso te iba a aportar, Gustavo, en el primer set, cuando él salió Gastón González Arias e ingresó Gonzalo Viera. En ese momento fue el bajón argentino. Gol de Paraguay, lo hace Alex Mendoza, gol. ¡No! Argentina en el palo, el arquero en el palo y después le pegó la pelota a Juan Gabriel Burgos y salió por línea de fondo, repone Paraguay. Sí, Hugo, quería decir algo. 3 minutos ahora. Falta muchísimo, vamos Paraguay. Está bien nuestro cronómetro. Es un cronómetro manual particular nuestro. Ahí va Paraguay por punta derecha, remató Héctor Silva, atajó al arquero argentino. Bueno, pelota para Paraguay. Vamos Silva. Alex Mendoza hace de armador y por la izquierda está bien abierto Diego Achucarro. Mendoza, Silva, ¡gol! ¡Gol de Paraguay! Vale doble, el gol lo hizo Silva. No se entendieron Ferraro y el arquero. Anotó Paraguay y ahora Gastón González a gran velocidad, no hace más de armador, va por punta izquierda y define con gran potencia Gastón González. Sucesivos goles dobles, quedan 6 minutos. 10-6 arriba Argentina. Gustavo, sí. Hablé recién con la doctora, la kinesióloga, mejor dicho, de Paraguay, y me trae el reporte que tuvo un esguince leve. Le vendaron todo el tobillo, pero lo vi pisar. Bueno, Diego Achucarro anota un gol doble. César Frutos, por tanto, podría volver tal vez al partido. Sí. Veremos cómo se desarrolla el juego. De hecho, ya está presto para ingresar en cualquier momento. Está en el grupo de los que están expectantes a la entrada. Otra vez Gastón González falla una. Gastón, ¿cómo saca el tiro abajo? Su especialidad. Remate con bote a piso que le engaña al arquero. Impresionante el número 4, Gastón González, y su especialidad. No vi otro jugador que suele probar esa acción. No, realmente. A veces el armador brasileño Bruno, pero muy de vez en cuando. Álvaro Morini, gol, el arquero bueno que detiene el tiro. Álvaro ya pisó dentro de la zona prohibida. Pero de todas maneras achicó muy bien el portero argentino. Así le cuesta mucho. Es Matías Ortelli ya el que está en el arco. El arquero suplente Ortelli, sí, exacto. Que siempre juega en el segundo tiempo, es verdad. Es otro muy buen arquero también. Argentina que va para ampliar, bien el arquero paraguayo, hubo falta. Vamos a ver qué marcan los árbitros, falta de quién. Del defensor paraguayo Óscar Bairoleto. Y otra cosa también, Gustavo, lástima que se está yendo el torneo, pero ya nos estamos familiarizando con los jugadores y ya no miramos tanto la planilla porque tienen números tan chiquititos que después nos cuesta mucho. Ahora ya le conocemos casi a todos, incluso a los de otros equipos como Argentina. A los paraguayos ya lo ubicamos rápido. Sí, no, desde luego. Tiro libre para Argentina. ¿Quién lo hace? Lucas Moras. Moras, infalible. Gol. Gol de Argentina, Lucas Moras. Y se va Argentina. Está 4 arriba, 14-10. Quedan todavía casi 5 minutos por jugar. Muchísimo handball. Vamos a Paraguay. Hay que apretar en este momento. Es ahora o nunca. Bien bloqueado. Ese ataque. Pelota para Paraguay porque el que bloqueó fue Escayola. Escayola, que tiene una capacidad espectacular para bloquear. El remate de Héctor Silva en este caso. Por el otro lado, cambiaron del lado ahora. Está de vuelta en la cancha César Frutos. ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Héctor Silva. Gol de Paraguay, preciso y precioso. Tomando en el aire la pelota y definiendo. Y ahora en la réplica, gol de Argentina. Lo hizo el pivot argentino Nicolás Bonano. 16-2 el score, 4 de diferencia. Tenemos todavía 4 minutos por jugarse en este set. Vamos a ver si Paraguay aumenta su score y si vuelve a tener Argentina ese bajón de juego. Hay tiempo que solicita el entrenador paraguayo José Veloso. Y no sé si validaron el gol o cobraron caminata del jugador paraguayo. Vamos a confirmar eso. Por favor, Hugo, el score y cuánto falta también para chequear si vamos bien. No valió el gol. No valió el gol. ¿El score cómo está? 16-12. 16-12 gana Argentina. Sí. Y el tiempo de juego, nosotros tenemos un poquito menos de 4 minutos, 3:48. ¿Qué tienen ellos? 6 minutos me dicen. De juego, sí, bueno, está bien. Faltan casi 4, está bien. Vamos a escucharlo a Veloso.
Voy a aprovechar y voy a mandar saludos a Dora Franco, una de las jugadoras de las Carmelas de Villariza, que está viendo el partido y me dice, me gusta mucho el partido que están transmitiendo. Y dice, pero ¿cómo no le va a gustar el beach handball? Yo creo que está todo espectacular. Realmente el montaje maravilloso, el espectáculo de primera y gran cobertura de Tigo Sports también, el gran canal del deporte paraguayo. No, el canal que llegó para quedarse contigo. Sin duda, tal para cual, tal evento para Tigo Sports. Bueno, 16-12 abajo, vamos Paraguay, esta ofensiva es vital. Hay que anotar, ya entramos en zona de definición de set. Pelota, hay un cachetazo de Escayola. El balón tocó dentro de la zona de Escayola la pelota, habiendo pisado dentro. Por eso ataca Paraguay nuevamente. Alex Mendoza, vamos, pelota complicada. César Frutos ataca bien el arquero argentino Ortelli, el arquero suplente. Está comenzando a generar el break dentro del partido Argentina. Esta posición es clave. Si anota Argentina ya va a ser muy complicado todo. Si bien falta mucho todavía. Gastón González, pelota para Bonano, gol. Gol de Argentina que no ha perdido una de estas posibilidades. Bonano tirando su largo, 1,99 m. Gol que vale doble en ese flight perfecto de Nicolás Bonano. 18-12, falta en ataque ahora de Alex Mendoza. Creo que fue de él. Bueno, falta en ataque de un jugador paraguayo. Sí, fue de Alex. Complicadísimo el panorama. Sí, falta de Alex Mendoza, Argentina que va para definir prácticamente esto. Lucas Mora, su mejor jugador, no quiere rematar. Gastón González lo hace, gol. Gol de Argentina, Gastón González. Gol que vale doble porque tiene uniforme de arquero. 20-12 gana Argentina y ya prácticamente saca el boleto para Recife y comienza a tocar la medalla de bronce del Panamericano. Buen pase adentro, gol de Paraguay. Gol de Paraguay en posición de pivot Héctor Silva. No está jugando Álvaro Morínigo ahora. Es lindo subir al podio, es bueno recibir la medalla, pero claro, lo más ambicioso acá es participar en el Mundial. Allí apuntan estos jugadores. Qué felices estuvieron las chicas de Argentina porque van al Mundial. Incluso le dedicaron a sus novios. Y los chicos de Argentina también van a ir a ese Mundial. Vamos a actualizar el ¿Qué hacemos de la maleta, Gustavo? Y nuestra maleta que ya la teníamos preparada. Gol de Paraguay, vamos todavía. Alex Mendoza. Gol que vale doble. Lo hizo el armador paraguayo. 20-16. Arquero. Estamos a 4, vamos. Estamos ahí nomás. Otra vez se durmió un poco Argentina, más o menos cuando se había dormido en el primer set. Pero ahora anota otra vez Lucas Moras, la gran figura de Argentina, un jugadorazo, el flaquito altísimo, 2 metros 2, de unas condiciones técnicas sobresalientes. Lucas Moras, 22-16. Vamos Paraguay, esta ofensiva es clave, para bien el arquero argentino Ortelli que pide calma. Y vamos quemando segundos, eso es lo que hacen los argentinos, quemando tiempo. Ya el tiempo es un problema para Paraguay, un aliado para Argentina. Entra Viera, el armador suplente, saca el tiro de abajo, lo ataca bien nuestro arquero Burgos. Gol de Argentina, gol que vale doble o no. Sí. A ver, me pareció gol individual. No, vale doble. Vale doble. Pero qué bien Argentina. Primero para definir, después para capturar el rebote, el jugador que vuelve a quitar la pelota atrás. Sí, es un el gol simple. lo hizo Franco Escayola, que no anota mucho porque es un jugador básicamente defensivo. Un gol simple. Sí. Hay que anunciar que después se viene el clásico añejo, se viene el fútbol por Tigo Sports, Guaraní Olimpia, desde el Defensores del Chaco con Rubén Darío da Rosa y todos los compañeros. Nosotros vamos a volver después del partido entre Guaraní y Olimpia. El fútbol va a ser la milanesa y nosotros el pan. No el sándwich de milanesa. Ni de sándwich ahora, Gustavo. No, pero terminamos esto, vamos a ir a pedir un equipo de merienda al Salón Primavera, y compañero. ahí vamos a ver el partido. Claro, vamos a ver el partido y terminado el partido estamos acá de vuelta para las dos finales espectaculares, Brasil-Uruguay en femenino y en masculino. Está lejos la chance de Recife ahora. 23-16, ¿verdad? Fue gol individual el de Argentina, gol de Paraguay ahora. Gol de Paraguay, lo hizo Diego Achucarro. Actualizame el score porque no hay marcador electrónico todavía. 23-18. Jugó 23-18, gol doble de parte. Te dije que fue gol simple, gol individual el de Argentina, sí. El anterior. Tiempo fuera ahora lo pide Salvador Rodrigo Clepe. Salvador Compañolo iba a decir el técnico de Argentina en femenino. Rodrigo Clepe, el peladito Clepe, en masculino. Está muy cerca Argentina de Recife y la verdad que ha sido claramente superior a Paraguay. Incluso diría yo, el score del primer set no refleja lo que vimos ahí, 21-18. Y no sé hasta qué punto este 23-18 está reflejando lo que vimos en la cancha. Claro, Argentina fue superior, muy superior a Paraguay en este juego, tanto en el primero y en el segundo set.
tienen más físico, mayor consistencia, más juego colectivo y tienen individualidades que resaltan. Y en Paraguay no aparecieron a la medida que uno esperaba. Por ejemplo, Álvaro Morínigo, esperábamos más de Alex Mendoza. Y colectivamente tampoco. Creo que más que aparecer Álvaro o Alex, lo que nos vimos en Paraguay fue volumen colectivo de juego. A Álvaro no le llega prácticamente la pelota. Es muy difícil así. En femenino pasó lo mismo. A Anita Acuña, por más que no estaba 100% físicamente, no le llegaba la pelota. Y así es imposible. Faltó volumen de juego. Ven esta capacidad de pase que, por ejemplo, tiene Argentina. Gol ahora de Lucas Moras. 25-18 y Argentina ya está sacando pasaje para el Mundial de Recife. En masculino y en femenino, los mundialistas por las Américas van a ser Brasil, Uruguay y Argentina. Es una falta, ahora se venían tomando López el argentino López. Y el Frutos paraguayo que volvió a entrar a la cancha. Está vendado el tobillo izquierdo. El lado Frutos, pelado su apodo, pero tiene cualquier cantidad de cabello. Alex Mendoza, pelota colgada, muy buena en el flight, ahí no puede sin embargo girar con efectividad Álvaro Morínigo. Pensé que iba a ser un flight, pero decidió tomar la pelota, pisar tierra y ahí girar 360 grados buscando el gol doble. Se va el partido, Argentina va a ganar la medalla de bronce. Bien, ahora el arquero Burgos. No, Canata el arquero ahora. Canata atajando bien el remate de Gonzalo Viera. Llegamos al final y se fue el partido. No sé si vale ya este gol, ya vale. Poco importa, no vale. Ha ganado Argentina. 25-18, Argentina va al Mundial, Argentina medalla de bronce. Nosotros vamos cerrando esta parte de nuestra transmisión. Ya viene el fútbol. Quédese ahí, que contigo Sports tenemos un super sábado espectacular. Cerramos la primera parte del handball. Nos vamos hasta el fútbol. Olimpia Guaraní y después de vuelta aquí en el Yat para las finales entre Brasil y Uruguay. Chau, hasta las 9 de la noche. Fútbol en directo es una presentación de Tigo, Samsung, Visión Banco, Pilsen, Coca-Cola. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Continuidad para la fecha 2 del campeonato. Segundo partido, el partido estrella, el clásico mazañejo. Aquí en el Defensores del Chaco van a jugar Guaraní Olimpia a partir de las 19. Junto a Gabriel Casenave, Marcos González,